Roberto está acá en nuestros estudios ahora. Diego, buen día, qué gusto verte. Un saludo Igualmente. a toda la audiencia. Gracias por acompañarnos. El día después del taller, diríamos, Roberto, ¿fue finalmente un taller o más fue delinear qué va a pasar de acá en adelante? No, fueron ambas cosas. Fue una reunión, la 10ª reunión con la bancada en este periodo, con Samuel y con la dirección nacional del partido. Estaba gente, incluso de Creemos, nos sorprendió, pero nos parece bien porque hemos hecho una alianza con Luis Fernando Camacho en la presentación de la anterior elección y entonces hacemos una bancada con la que nos llevamos muy bien. Entonces estuvo una buena parte de la bancada, no estuvieron los senadores porque tenían una sesión reservada, pero estuvo muchísima gente de los diputados y se tocaron dos temas. Primero se generó un tema de formación o de ampliación de mecanismos y herramientas en el tema de fiscalización e investigación parlamentaria, en el tema del presupuesto, en el tema de los temas políticos. Contratamos 2 consultores para que nos den esa exposición, que fue muy provechosa, creo yo. Y después entramos al tema político, ya una conversación de Samuel con la bancada sobre la decisión que tomó Unidad Nacional de hacernos a un costado del apoyo al gobierno, sin ser una oposición recalcitrante, más bien una oposición constructiva, y sobre cuáles eran los pasos que había que seguir y sobre más o menos cuál era el fondo de por qué esa decisión. Entonces esa fue un poco la conversación con la bancada. ¿Por qué se da ahora el taller, 9 meses después? ¿Es por ya la decisión del alejamiento o por qué? No. Porque Como podían te haber digo, hecho esto en enero lo o en hemos diciembre. hecho, por supuesto que lo hicimos. Es decir, esta es la 10ª reunión y en cada reunión hay un proceso de capacitación o de información y luego la reunión política, ¿no? Porque hay que aprovechar. Por supuesto que en enero hicimos todo lo que era capacitación para el tema de representación, legislación, fiscalización, pero comprenderás que hoy nos interesó mucho ahondar el tema de fiscalización porque vamos a hacer leyes seguramente, pero no somos parte del gobierno y por lo tanto no estamos con la premisa de solamente pues legislar, ¿no? Nuestros diputados y senadores van a representar a sus regiones, a su votación, pero nos interesa mucho la fiscalización porque creemos que es otra forma de construir, otra forma de contribuir. Si tú fiscalizas, tú puedes enmendar varias cosas, corregir varios temas y fundamentalmente pues mandar la señal de que se está mirando y que la gestión se tiene que cuidar y hacer de la mejor manera posible. En la gira de medios que tuvo Samuel Doria Medina, en los tweets, en el tweet cuando anunciaba ya finalmente el alejamiento del gobierno, puso énfasis en el tema de la corrupción, ¿no? Hizo alusión a que le había presentado en alguna reunión al presidente con nombres, documentos, supuestos hechos de corrupción y que no fue escuchado. Y que esto ahora, que digan desde Unidad Nacional, que este taller puso mucha mirada en la fiscalización, ¿tiene que ver con esto, con que realmente hay situaciones complicadas en el gobierno en cuanto a corrupción? Pues no lo sé, no sé qué le habrá presentado Samuel o no sé qué habrá hablado Samuel con el presidente, pero lo que sí nosotros tenemos claro es un aspecto. El MAS durante 20 años generó un modelo económico que no funcionó, porque si no, no estuviéramos en la crisis económica que estamos. Ese fue un despilfarro del boom económico que tuvo el MAS. Pero además de un modelo que no funcionó, el MAS construyó un modelo de gestión administrativa pública muy ligada a la corrupción, muy ligado a hagan nomás y después lo resolvemos, digamos, ¿no? Y ese modelo todavía funciona, los dos modelos. El modelo económico sigue funcionando, que no es el correcto, hay que cambiarlo, por eso nosotros hemos pedido permanentemente al gobierno de que cambie el modelo económico a través del presupuesto y a través de una serie de leyes que tienen que salir, eso está tardando,
Pero también hemos sido muy claros de que hay que institucionalizar el Estado para no nombrar a dedo, por ejemplo, Banco Central, Contraloría, yacimientos, etcétera, para que no entren los amigotes o los compañeros o los amigos, sino que entre la gente más capaz posible. Pero también le hemos dicho, hay que cambiar el modelo de gestión pública, porque el modelo de gestión pública hoy, a través de contratos directos, a través de invitaciones directas, a través de una serie de cosas, ha generado una cultura pervertida de que hay que aprovechar del Estado. Entonces nosotros hemos dicho eso hay que modificar y por eso nosotros creemos y le propusimos, además de fortalecer la Contraloría y la ley SAPCO mejor que antes, para nosotros creemos que era importante poner un SAR anticorrupción, por ejemplo, ¿no? Porque ese es un tema que va a molestar. Cuando hay mucha plata, de repente eso no molesta, de repente eso no afecta. Pero hoy en crisis económica la corrupción puede ser un elemento que afecte fundamentalmente a los más pobres y a los más humildes de este país y por lo tanto hay que controlarla, hay que evitarla, hay que aminorarla y para eso pues son necesarios otro tipo de medidas. Ayer estuvo también Cintia Yáñez, la ex ministra de Culturas. ¿Qué mensaje político es ese? Porque ella no es de la bancada. No, ella no es la bancada, ella es parte del proyecto político, ¿no? Es decir, el proyecto electoral es uno donde podemos tener aliados, hay mucha gente que era de Comunidad Ciudadana, en el proyecto electoral estaba Cremos, pero ellos son parte del proyecto electoral que no funcionó, pero hay un proyecto político, ¿no? más interno, más de unidad nacional y ella es una importante representante de la parte administrativa, gerencial, y es parte del proyecto político, sin lugar a dudas. Ahora, Unidad Nacional, o quienes todavía de Unidad Nacional están en el Ejecutivo, sobre todo, ahí Samuel Doria Medina dijo, será por su cuenta, no por Unidad Nacional. Allí los nombres que se vienen, obviamente el más visible es José Luis Lupo, pero también el viceministro Santamaría, ¿no? Que es el viceministro de Coordinación Legislativa, al que a muchos lo han catalogado como el viceministro Tranca desde la Asamblea, pero ellos ya están con un pie afuera. Nosotros entendemos que varias de las personas, muy pocas por cierto, que han entrado al Ejecutivo, que eran parte del proyecto electoral y el proyecto político de unidad, pues tienen que decidir personalmente si deciden continuar o si deciden salirse, ¿no? Cintia decidió salirse, pero no por tema político, ella decidió salirse por un tema de salud, por temas personales antes, pero bueno, se salió. Y el resto, que son pocos por cierto, te cuento, pues tendrán que decidir ellos. El partido no quiere pelearse con nadie, no nos interesa hacer una oposición destructiva, no estamos yendo fuera Rodrigo ni nada por el estilo, vamos a apoyar. Entonces hemos dicho, si la gente quiere quedarse personalmente, pues pedirá licencia. Licencia al partido. Licencia al partido, y si se quiere, pues allá ellos, ¿no? Ese sí es una definición personal. En el caso del Lupo, pues tendrá que conversar con el presidente. Se habla mucho de que de repente puede irse a un organismo internacional. Esa es una definición de José Luis y seguramente el propio presidente. Dijo, prefiero cuidar a mis nietos en una entrevista, ¿no? José Luis Lupo, así Bueno, que ahí... Yo creo que todos prefieren cuidar a sus nietos, pero también hay que hacer algo en la vida, ¿no? Y el ministro Espinosa, al final, que recuerdo, es probable que hace un año exactamente, antes de las elecciones se lo presentaba como el capitán antiinflación, fue el jefe del equipo económico de Samuel Doria Medina y acabó siendo el ministro de Economía de Rodrigo Paz, y empezaron las tensiones, las idas y venidas. Al final, ¿Espinosa es de Unidad Nacional o no? No, él nunca fue. Él fue un invitado, como muchos, a ser parte del proyecto electoral, ¿no? Le pedimos que nos acompañe, que nos ayude en el programa, que complemente el programa. Tenemos gente muy capaz que generó el programa económico, pero le pedimos a él que sea una cara visible, porque además ya era un hombre visible, ¿no? Ya había estado
en el gobierno de la Yanine, entonces ya había sacado su cabecita en el temas económicos, entonces le pedimos que nos acompañe en el tema electoral, que sí lo hizo, que creo que fue una buena contribución. Pero él fue invitado por Rodrigo para ser ministro de Economía, él es parte del equipo de Rodrigo, entiendo yo, del proyecto político incluso de Rodrigo, no es parte del proyecto político nuestro, y ahí está. Y nosotros le deseamos pues, que le vaya muy bien, porque si a él le va muy bien al país, que eso es lo que nos interesa. Roberto, me imagino que parte del segundo momento de la reunión fue el debate, el análisis político de qué ven. Entre las observaciones que han surgido desde la diputada Vallivian de la Alianza Unidad, que también ayer estaba en la reunión, pasando por Samuel, está el tema de la corrupción, que no se toman las decisiones a tiempo, de que es muy lento el gobierno. ¿Dónde identifican que está ese freno de mano del gobierno en la toma de decisiones? ¿Y por qué es, según ustedes, tan perjudicial? ¿Por qué no salimos? ¿No? ¿Por qué no seguimos? Porque nosotros creemos claramente que hay que apoyar a que este país salga adelante resolviendo la crisis económica. Pero nosotros planteamos, y todo el mundo se acuerda en la campaña, planteamos que en 100 días íbamos a solucionar los problemas extremos de la economía, ¿no? Los problemas urgentes de la economía, que eran la subida del dólar, la falta de diésel y de gasolina, el tema de que existan dólares y tratar de impulsar políticas para resolver un poco la crisis de empleo que hay, ¿no? Y lo planteamos en 100 días. Estamos casi en 270 días y las cosas no han terminado de fraguar. Entonces, para nosotros hay un retraso que realmente no nos lastima a nosotros, lastima al país. Es decir, el país y la gente más pobre se ve complicado por este tema porque la crisis económica está aumentando, el desempleo está aumentando, la pobreza está aumentando y eso pues no son buenas señales, ¿no? Segundo, habíamos dicho, hay que cambiar el modelo y el modelo tiene que ser cambiado muy rápidamente. El doctor Paz, el 85, cambió el modelo con un decreto, el 21060 famoso, a los pocos días de asumir el mandato, porque se necesitaba ese tipo de urgencias para resolver el tema. Ayer más bien el FMI ha dado un crédito de 1.900 millones de dólares, que no son todos los que se esperaba, pero bueno, van a ser importantes. Pero eso tiene que ser acompañado por un cambio de modelo, porque si no cambias el modelo, esa plata se va a ir en gasolina y en pago de sueldos y salarios. Y eso es un absurdo, tiene que ser en una transformación del modelo productivo y económico del país, basado en exportaciones, basados en generación y en productividad. Entonces es otro tema que nos alarma. El otro tema que nos alarma, dijimos, hay que institucionalizar ya Banco Central, Contraloría, Yacimientos, qué sé yo, una serie de instituciones importantes donde podamos poner la gente más capaz, la gente más transparente, la gente que conozca el área, pero no los amigos, los compañeros, ¿no? Porque está bien, son atribuciones que sí se puede hacerlo. Evo funcionó así 20 años, pero no es lo correcto y no es lo que el país necesita, ¿no? El país necesita de la mejor gente para sacar este país de la crisis. Por lo tanto, la institucionalización es otro tema más que nos pedimos. Y obviamente está el tema de la transparencia, por eso el SAR anticorrupción, por eso el reforzamiento de la Contraloría con alguien idóneo y que no sea parte del proyecto ni político ni electoral de nadie, porque están sonando muchas cosas raras, sin decir que hay algo, digamos, ¿no? Pero el tema de la gasolina basura, el tema que maletas, que maderas, que oro, que no sé qué cosas. Si tú tienes un Estado que está tratando de mirar que tampoco haya corrupción, además de que haya un buen ejercicio de la política, un buen ejercicio de la gestión, pues se pueden poner puntos, ¿no? Entonces, todas estas preocupaciones nos han dicho, a ver, nos alejaremos, vamos a apoyar todo lo bueno y el necesario para que el país salga adelante,
y vamos a tener una observación y una lupa sobre lo que está pasando en varios aspectos de la gestión gubernamental. Hay muchos personajes del arco político nacional que han calificado al gobierno de Rodrigo Paz como un más soft, un más light, casi una continuación del gobierno de Luis Arce. ¿Identifican eso también? ¿Coinciden? ¿En qué se parece o en qué se diferencia el gobierno de Arce? No, coincidimos, pues, porque precisamente por lo que te he dicho hace un momento, es decir, ¿dónde está la institucionalización? Hay que hacerla. ¿Dónde es el nuevo modelo económico? Hay que hacerlo. ¿Dónde están las medidas urgentes para parar la inflación, aumentar empleos, para parar la subida del dólar, para bajar la pobreza? Hay que hacerlo. ¿Dónde están las medidas de que ponga una lupa en este Estado que se ha acostumbrado durante 20 años o seguramente más? Según yo, el último buen gobierno que hemos tenido así en 1997, a terminar en 1997, son casi 30 años de malos gobiernos. Oye, hay que poner pues una lupa sobre esto, ¿no ves? Sobre el Estado y sobre la gestión. Pues obviamente pues son 30 años de malos gobiernos y nosotros habíamos propuesto al país, oye, es hora de hacer un buen gobierno, es hora de poner un proyecto político de centro, es hora de tener un proyecto de unidad de todos los bolivianos, de reconciliación de todos los bolivianos. Y bueno, pues el país no aceptó nuestra propuesta, pero nosotros vamos a insistir en esa visión que tenemos de que el país tiene que ser un país distinto. ¿Cómo va a ser el comportamiento ahora de la bancada ya en la Asamblea? Se vienen temas sensibles, importantes, tendrá que pasar por la Asamblea el acuerdo con el Fondo Monetario, tendrá que pasar por la Asamblea el paquete de leyes anunciado en abril, en marzo, pero que hasta ahora no llega, tendrá que pasar por la Asamblea el tema de completar el Tribunal Constitucional, el Tribunal Supremo de Justicia, si hay o no diríamos, completar también y nombrar, designar a las autoridades oficiales del Banco Central, de la Contraloría, del YPFB, creo que aduanas también debería ser elegida la autoridad en la Asamblea, hay voces distintas en la Alianza Unidad. Hoy hemos escuchado a Carlos Alarcón, lo escuchamos y Samuel también respondió a Alejandro Reyes, ¿no? Ese fue mucho más duro, diríamos, y hay la bancada de Creemos. ¿Cómo va a ser ahora? ¿Vamos a tener que decir el diputado de Unidad Nacional y ya no de la Alianza Unidad? Eso veremos con el proceso, ¿no? Pero está claro que hay, en la bancada Unidad hay una bancada que responde a Creemos, que es de Luis Fernando Camacho, con el que hicimos un acuerdo político y electoral. Sobre todo los de Santa Cruz, que ¿no? son fundamentalmente Santa Cruz, ¿sí? Está la gente que es de Unidad Nacional, que es parte del proyecto político de siempre de Unidad Nacional, y hay varios invitados, muchos de ellos vienen de lo que era Comunidad Ciudadana, del proyecto político de Carlos Mesa, que nosotros lo tratamos de acoger en el seno nuestro porque entendíamos que era un proyecto político interesante y era un proyecto político también de construcción de un centro ideológico. Entonces, hay esas tres vertientes y veremos cómo responden cada una de ellas, pero no nos interesa bloquear nada, no nos interesa destruir nada, nos interesa apoyar lo bueno. Por lo tanto, no necesitamos números, porque no nos interesa bloquear nada. Nos interesa facilitar que el gobierno pues, ponga las leyes necesarias y suficientes para catalizar el movimiento económico de este país. Entonces, ahí vamos a apoyar. El préstamo y los préstamos los hemos venido apoyando y no vamos a cambiar esa actitud. Donde sí vamos a poner énfasis hoy es en mayor fiscalización. Y para eso no necesitas mayorías, no necesitas números. Marcelo Quiroga Santa Cruz tenía una bancada de 5 diputados en el 79, hizo historia. El MAS tenía una bancada con Evo Morales en el 2002 de 5 diputados y pues hicieron cosas. Es decir, si tú quieres fiscalizar, un periodista desde afuera puede hacer cosas, tema Zapata, por decirte algo. Entonces, la fiscalización no necesita números, no necesita mayorías.
Y en la votación nuestro intento no es pues socavar nada, vamos a apoyar lo que sí que haya que apoyar. Hay un tema que de repente me dirá Roberto, falta mucho, hay que ver qué pasa, no hay que ser tan ansiosos, pero resulta que en noviembre se cumple ya el primer año de gestión y finales de octubre, es decir, de acá 2 meses y medio, 3 meses, tendrán que ya empezarse a hablar sobre, por ejemplo, las directivas camarales, donde unidad y sobre todo dos miembros o militantes de Unidad Nacional, que tenemos entendido, Soledad Chapetón, vicepresidenta del Senado, y Daniela Cabrera, vicepresidenta de Diputados. Esa fórmula tendrá que cambiar. ¿O cómo han previsto aquello? Porque No se ha hablado de eso, ¿no? El primer acuerdo hace 9 meses era tener las 2 vicepresidencias de las 2 cámaras, donde están Soledad y Daniela, que son además muy eficientes y muy interesantes, son 2 muy buenos cuadros políticos nuestros. Se habló de la posibilidad de que este año se dirija a una de las cámaras, pero yo creo que eso ya se cayó. Pero bueno, veremos, la política es muy cambiante, tú cubres política hace años, yo hago política hace años, la política es muy cambiante, todo puede pasar en política, a veces te peleas, después estás abonado, porque depende de los intereses, depende de los giros de timón, depende de los cambios, depende de un montón de cosas, ¿no? una última, así en 30 segundos o 40, de acá a fin de año, el país, como vienen las cosas, ¿cree Roberto que va a mejorar en cuanto a la situación económica? ¿Va a empeorar la situación social, política? Yo creo que el bloqueo fue una pulseta muy compleja para el sector nacional popular, para los sectores populares, ¿no? Fueron derrotados con el sacrificio del pueblo paceño y con el sacrificio de todo el país. Eso ha dejado desgastado el tema del movimiento popular, pero está claro que lo que ahorita está complicando la vida es el tema 50-50 regiones, el tema de la crisis económica, la subida del dólar, la subida de los alimentos, la falta de empleo, la falta de diésel, gasolina hay felizmente. Entonces creo que eso, con la llegada del dinero del Fondo Monetario, que claro, no va a llegar mañana, ¿no ve? Se hablan de 1.900 millones de dólares en 36 meses. Yo creo que eso va a ir atenuando, va a depender mucho ya de la gestión. Es que ya aquí es como en la empresa privada, es decir, si tienes buenos gerentes, buenos trabajadores y un buen producto, el tema puede funcionar. Si tienes un mal gerente, malos trabajadores y por lo tanto no adecuas tu producto al mercado, eso no va a funcionar. ¿Ahorita hay buenos gerentes? Nosotros creemos que no, ese es el tema, ¿no? Nosotros creemos que la gerencia de este país, nosotros confiamos en Rodrigo. Por último decimos, oye, es difícil gobernar este país. Yo he visto el gobierno Olgoni, el gobierno Olgoni II, el gobierno de Juan del Granado muy de cerca, municipal, y no es fácil. La gente necesita un periodo para aprender, que está alrededor de un año. Quizás pues tengamos una buena gestión al final del año con la gente que haya aprendido, o de repente se están dedicando a otras cosas y no están aprendiendo gestión y tendremos nomás un mal gobierno. Veremos qué pasa. Y para hablar de eso y más, siempre será un placer convocarlo, Roberto, y tenerlo acá para charlar. Muy gentil, un gusto. Saludos. Gracias, Gracias Roberto. a ti. Roberto Moscoso, secretario ejecutivo de Unidad Nacional, a propósito de lo que ocurrió ayer en esa reunión del partido